¿Cómo están, señoritas? Me place saludarlas nuevamente. Como saben, vamos a abordar nuestro segundo taller literario acerca del segundo capítulo de la novela gráfica que estamos tratando, ¿recuerdan? Y esa es Satanás, de Mario Mendoza. El segundo capítulo, como ustedes ya saben, se llama Las lóbregas tinieblas del Hades. Pero entonces, antes de acometer la lectura de ese capítulo, lo que vamos a hacer es abordar una teoría para que sea más enriquecedor el análisis que vamos a hacer de este capítulo. Entonces, la teoría es de una autora llamada María Acaso, que con su libro El lenguaje visual nos va a proponer unas características importantes que hay que tener en cuenta cuando vamos a analizar una obra visual. Y estos conceptos, grosso modo, son o están ligados a la retórica visual. Entonces, empecemos. Ya sabemos que el tema principal es la retórica visual, chicas. Entonces, déjenme aquí mostrarles, entonces presentarles el título. Ahora lo que vamos a mirar aquí es la retórica visual como tal. Entonces se va a decir que la retórica visual se define como un sentido distinto del literal. ¿Qué quiere decir esto? María Caso nos va a proponer un ejemplo en donde ella dice que, digamos, estos recursos literarios, retóricos, que se usan más siempre en lo lingüístico, desde siempre, lo lingüístico que es, chicas, lo escrito y lo oral, lo que tiene que ver con la lengua y con el aula, más no con los sistemas de signos no verbales. Se ha usado siempre estos recursos y, por ejemplo, en la poesía. Y en la poesía vamos a encontrar ejemplos como sus cabellos de oro. Esto es un sentido distinto del literal, porque esto ayuda a la estilística de la narración. Aquí les tengo un ejemplo. Aquí, bueno, a mano izquierda pueden ver a María Caso, que es la que nos trae toda esta teoría. Y el ejemplo que les traigo yo es del sentido propio. Aquí tenemos el corazón y el sentido figurado o retórico, ¿cuál sería? Sería entonces un ejemplo como su corazón es de hielo, su corazón es helado. ¿Esto qué quiere decir, chicas? Literalmente, no es que el corazón de la mujer o del hombre sea helado o sea de hielo, sino que puede denotar que esa persona es muy fría con sus emociones, con sus sentimientos, con sus aptitudes, actitudes, y por eso, pues se le podría decir que tiene un corazón de hielo. Ya pasando aquí, chicas, vamos a mirar lo que es el concepto fuente y el concepto diana. Aquí, María Caso, con el ejemplo que nos da de sus cabellos son como de oro o sus cabellos son de oro, decimos que el concepto fuente va a ser ese concepto literal o ese concepto que es el que siempre se toma desde la perspectiva que no está connotada o no está figurada, como les estaba diciendo, chicas. Ese es el sentido propio, que sería el color rubio de la mujer. Pero aquí vemos que el concepto Diana se refiere a lo que sería ese sentido figurado, ese sentido distinto del que nos habla las figuras retóricas. Entonces, aquí vemos una imagen, un ejemplo de ricitos de oro, ¿verdad? No sé si han leído el cuento, espero que sí. Entonces, cuando decimos que Ricitos de Oro, obviamente, tiene sus cabellos como de oro, tiene cabellos de oro, no es que literalmente ya los tenga de oro, sino que se está usando una figura retórica, en este caso, una metáfora, para lograr enriquecer estilísticamente la narración. Porque si ustedes se fijan, si hay una semejanza, si hay una contigüidad. ¿En qué? En el color, porque pues los cabellos tienen el mismo color del oro, pero físicamente no la hay como tal literalmente, pues porque el metal, el oro, como tal, siendo un metal, no es que tenga una conexión directa con los cabellos de una mujer. Entonces, sería un sentido figurado. Y es muy importante que aquí lo entiendan así, chicas. Aquí ya les voy a presentar lo que sería el concepto de retórica visual. El concepto de retórica visual nace con un escritor y autor, literato francés llamado Roland Barthes o Roland Barthes en su castellanización. ¿Qué nos va a decir Roland Barthes? Roland Barthes acuña el término de retórica visual en 1964. ¿Cuándo qué? Cuando él se da cuenta que mediante la publicidad, que en el campo de la publicidad se están usando esas figuras retóricas que normalmente se usan en la narración, en la literatura, en el campo de la lingüística, en el campo de la escritura y de la oralidad, y se están usando en el campo del sistema de signos no verbales, o sea, en las imágenes.
Entonces, desde esa perspectiva, Roland Barthes acuña el término de retórica visual. Entonces, él nos va a decir que esa retórica visual se define como todos aquellos elementos, entonces, que con ese sentido figurado, del que les acabo de dar un ejemplo, van a definir como grupo a un objeto, a una imagen, a una representación. ¿Listo, chicas? Ahora les voy a traer los que serían unas figuras básicas de la retórica visual. Aquí, como podemos ver esta imagen podría denotar una figura retórica llamada contraste, antítesis o hasta podría ser una sinestesia. ¿Por qué, chicas? Porque hay veces que una imagen podría tener o se le podrían atribuir varias figuras retóricas, ¿listo? Entonces aquí, como ustedes pueden ver, hay un listado. Este listado también lo tomamos de la autora María Caso. De sustitución tendríamos la metáfora, la alegoría, la metonimia, el calambur, la prosopopeya, y ahí ustedes pueden seguir mirando el listado en cuanto a comparación, adjunción y supresión. Aquí esta imagen que ustedes están viendo puede ser de comparación y ahí puede haber una oposición o una antítesis. Eso es una figura retórica literaria que normalmente se usa en las narraciones, en la literatura, en las novelas, etcétera. ¿Por qué? Pues porque, como ustedes saben, en términos literales, en lo denotado, que nos va a hablar María Caso, cuando vamos al diccionario, si encontramos llama, fuego, siempre se va a ver representado pues de color amarillo, rojizo, pues como tal es un atributo natural del fuego. Pero aquí lo que podemos ver es que esta llama está hecha de agua, entonces sería un contraste, sería una oposición. También podría ser una sinestesia. ¿Qué es una sinestesia, chicas? Y aquí no está expuesta. La sinestesia es una figura retórica, una figura literaria que consiste en atribuir una sensación diferente a otro sentido. Me explico, por ejemplo, esto se oyó delicioso. Es una sinestesia, ¿por qué? Porque le estamos atribuyendo una cualidad del gusto delicioso a algo que oímos. Entonces, es como un contraste entre sentidos. Entonces, ya mostrándoles estos ejemplos de figuras retóricas literarias, vamos a pasar ahora sí con lo grueso que serían nuestros ejemplos, pero ya con respecto a la retórica visual que acuña Barthes, pero con ejemplificaciones de nuestras novelas gráficas. Aquí vamos a poder ver, por ejemplo, un modelo de metáfora que nos dice que una sustitución de algún elemento de la imagen por uno distinto. Entonces aquí tenemos a María en una viñeta, ¿cierto, chicas? Pero posteriormente vamos a ver una figura que parece no ser terrenal, parece ser del inframundo. Acuérdense que ahorita el capítulo que vamos a abordar tiene por título Las lóbregas tinieblas del Hades. Aquí se está viendo una figura surreal que tal vez está evocando maldad, muerte, colores sombríos. Entonces, la metáfora vamos a decir que es una sustitución de un elemento por otro. Estamos cambiando la imagen de una mujer por la imagen tal vez de algo mortuorio, de algo de suspenso o de muerte como tal. Entonces aquí yo les traje un ejemplo que se usa en lo lingüístico, en lo literario, que es, y la mujer logró detener las manecillas de su reloj para siempre, digamos, aludiendo a un hombre o a otra mujer. Si detuvo sus manecillas del reloj, eso puede ser una metáfora que alude a qué? A la muerte, porque esa persona ya no va a tener más tiempo. Pero aquí quiero que vean que las metáforas no solo se pueden dar en lo escrito, sino que también se dan en lo visual. Aquí estamos cambiando la imagen de una mujer por la imagen tal vez de la muerte. Entonces, eso sería una metáfora. Aquí en el siguiente ejemplo que tenemos, que es el pintor Andrés, como ustedes lo recordarán, decimos que hay una sustitución de algún elemento por uno distinto. Entonces aquí, como pueden ver, Andrés empieza a sudar, empieza a estar enfermo y él va a ver el piso. Entonces es esa cosa, porque es una metáfora, porque no es que el piso se esté volviendo como un remolino, se esté disolviendo o esté pasando algo grave ahí, ¿cierto, chicas? Sino que es más la perspectiva que él está teniendo. Entonces, a través de esa imagen, lo metafórico es que el piso literalmente no se está deformando, sino que él como se está sintiendo mal, aquí digamos, su exnovia le está diciendo que tiene escalofríos, que está temblando, y él dice que no se siente bien. Eso denotaría la metáfora en el piso, chicas, para que lo tengan en cuenta ese ejemplo. Ahora vamos a observar otra categoría importante, otra figura retórica de la retórica visual, que es la metonimia.
Como yo les estaba diciendo ahorita, chicas, una figura retórica o literaria puede, una imagen, por ejemplo, podría tener varias, atribuírsele varias figuras retóricas. Aquí les voy a presentar primero la metonimia. La metonimia, ¿qué nos dice? La metonimia aparece cuando la sustitución se realiza según un criterio de contigüidad, nos va a decir María Caso. Ese criterio de contigüidad tiene en alguna parte que ser física. Entonces, cuando ustedes ven esta imagen y nos referimos a los pies de la cama, entonces hay una relación física, ¿cierto? Entonces no es como la metáfora que digamos había una semejanza en el color del oro con el del cabello, sino que aquí sí hay una relación física porque cuando decimos o nos referimos a los pies de la cama, allí están los pies normalmente del ser humano cuando va a descansar. Pero miren lo singular en esta imagen que les estoy mostrando a la izquierda. También podría ser una prosopopeya. ¿Qué es una prosopopeya, chicas? La prosopopeya es cuando se le atribuye a un ser inanimado, a un animal, etcétera, a un ser que no está vivo, a un ser inerte, una cualidad de los humanos. Entonces, como ustedes pueden ver aquí en esta imagen, que podría ser jocosa o podría despertar muchas interpretaciones, ahí se está tomando literalmente desde un sentido figurado que la cama tiene pies. Como sabemos, la cama no puede tener pies, pues porque no es un ser vivo como los seres humanos. Entonces eso sería una atribución que humaniza a ese objeto inerte. Eso sería una prosopopeya. Pero para que quede más claro el término de metonimia, que es el que está arriba, que la podemos ver ahorita bastante cuando vayamos a abordar nuestro capítulo de Satanás, una metonimia puede hacer alusión, chicas, a cuando se cambia la cualidad por el nombre o el nombre por la cualidad. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, cuando ustedes escuchan, no sé, rock, están escuchando Metallica. Entonces suena una canción y decimos, esa es una de Metallica. No estamos refiriéndonos al nombre de la canción, sino al nombre de la banda. Entonces hay una contigüidad bastante cercana. En la pintura, por ejemplo, aquí, chicas, aquí a mano derecha van a observar que hay una pintura que es llamada Night Hawks. Esta es una pintura de el pintor Edward Hopper. Entonces nosotros podríamos decir que esta pieza es un Edward Hopper. Eso sería una metonimia, porque no estamos llamando al cuadro por su nombre, sino estamos llamando al cuadro por el nombre de su creador. Como digamos decir que el Guernica es un Picasso. ¿Me hago entender? Entonces aquí es unos ejemplos de más. Aquí tenemos otro ejemplo de metonimia de nuestra obra literaria, gráfica, Satanás. Entonces, como podemos ver aquí, aquí hay un hombre. Él dice, todos deben estar envidiándome por estar contigo. Me siento mareado, no sé qué me pasa. La mujer que parece estar a su lado le dice que está borracho y él se empieza a sentir mal. Miren la gesticulación que está haciendo, su expresión facial, todo esto que es, digamos que kinésico. Y después va a haber una viñeta. Pongan mucho cuidado en esa viñeta, chicas, porque esto puede ser una metonimia. ¿Por qué una metonimia, chicas? Porque acuérdense que la metonimia no es como la metáfora, que tal vez no tenga una conexión tan amplia o una contigüidad con el significado que se está cambiando por el figurado, sino que, digamos, él se está sintiendo mal y hay esa viñeta que les podría representar a ustedes, chicas, que él está teniendo un desvanecimiento, que se va a desmayar. Entonces, esa viñeta tiene relación con lo que él está sintiendo. Entonces, eso es una metonimia. Ahí no nos están diciendo que él se desmayó, pero esa viñeta nos puede dar a interpretar eso. Entonces, recuerden que hay dos conceptos importantes. Estos serán que en el discurso denotado siempre vamos a ver los significados como son, como salen en el diccionario. Y el discurso connotado, que es el semiótico, es cuando vamos a buscar ese sentido figurado para embellecer estilísticamente las narraciones. Aquí pasamos a otro ejemplo. Este ejemplo es de la novela gráfica de Héctor Abad Faciolince, que fue ilustrada en acuarelas por Tito Alba. Y aquí podemos ver una metonimia. ¿Por qué una metonimia, chicas? Ustedes aquí pueden ver una explosión. Parece ser de una bomba atómica, puede ser de una explosión a gran escala. El texto que nos dice, se decía que uno de los secretos revelados por la Santísima Virgen a los tres pastorcitos de Cova de Iría, a quienes se les había aparecido, era la inminencia de la Tercera Guerra Mundial entre Estados Unidos y Rusia, es decir, entre el bien y el mal. Miren, aquí hay un contraste, una antítesis.
dentro del texto, pero ahorita la gracia es buscarlo dentro de las imágenes. Sigo. La cual no se combatiría con fusiles y cañones, sino con bombas atómicas, y sería como la batalla definitiva entre Dios y Satanás. Aquí no nos están mostrando como tal el misil o la bomba atómica, sino nos están mostrando es como lo que deja, el resultado, la consecuencia, el estallido y la explosión de la bomba atómica. Por eso, esta es considerada una metonimia, chicas. Ya más adelante, este es un fragmento de la novela gráfica de Jorge Isaacs, que es María, esa novela canónica del Valle del Cauca que nos representa el romanticismo en nuestra tierra, chicas. Porque una metonimia, aquí dice, pero era imposible ser felices, aquella presencia no desaparecía. Y María dice, el ave negra. El ave negra, ¿qué podría pronosticar? Digamos que muerte. Eso podría aludir a una metáfora, pero aquí digo metonimia porque ella está diciendo ave negra y como ustedes pueden ver, hay plumas negras. No dibujaron al ave en la ilustración, pero en cambio dibujaron esas plumas negras. Entonces hay una contigüidad, por eso puede ser una metonimia, depende del lado que ustedes lo vean. Hay otras figuras literarias como la hipérbole, chicas, que la hipérbole es la exageración, ya la veremos. Entonces esta también podría ser considerada como una hipérbole, ya que hay muchas plumas de la ave de la que están hablando, ¿verdad? Otra de las figuras literarias, chicas, en este caso, traídas al contexto de la retórica visual, que es lo que nos importa en estos talleres literarios, es el calambur. Entonces, María Caso nos va a decir que el calambur es el juego visual o trampantojo. Es un juego visual porque engaña. Es, como les digo, que consiste en un engaño visual explícito en donde lo que está representado tal vez no sea como tal. Entonces, por ejemplo, en lo lingüístico, en lo escrito, aquí les tengo un ejemplo. Como pueden ver abajo, el cerezo me gusta. ¿Sí ven cómo está escrito? Eso va a significar una cosa. Pero al otro lado tenemos el cerezo me gusta. Son dos oraciones completamente distintas, chicas. Pero dependiendo cómo se construyan, van a denotar o van a significar algo distinto. Ese es el calambur. Pero en lo visual, aquí les traigo un ejemplo de la novela Satanás que estamos leyendo, en donde aquí ustedes al ver la ilustración van a darse cuenta de que hay muchos detalles en donde hay explosiones, aparentemente hay sangre de los soldados, pero si ustedes ven en el césped, digamos, arriba del texto donde está una mujer recostada muerta, parece que hay tierra y hay césped, pero no se sabe si es césped, si es tierra, si son escombros o si es sangre, porque como pueden ver a la parte izquierda, parece que hay mucha sangre, pero entonces ese es el juego del calambur, que nos está representando algo que quizás no puede ser. Y en lo lingüístico se representa así mediante estas dos oraciones que les mostré, como también podría ser, por ejemplo, el loquito, el loquito. Esa es una oración, pero si lo ponemos por separado, el, lo, el artículo, quitó, con tilde en la O, en quitó, entonces es diferente decir el loquito a él lo quitó. Entonces eso sería un calambur, chicas. Espero que lo entiendan. No se preocupen si en este momento tienen algunas dudas porque las esclareceremos en la clase. Aquí ya les había hablado un poco de la oposición o la antítesis, o el contraste, el paralelismo. Es una figura de comparación. Entonces eso nos va a decir María Caso. Por ejemplo, aquí hay un pequeño verso de Pablo Neruda. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido. Eso es una antítesis, eso es una oposición, porque está hablando de corto y después está hablando de largo. Pero ahorita lo que nos interesa es lo visual. Y aquí este es un ejemplo de lo que sería la novela de Héctor Abad Faciolince, El olvido que seremos. Aquí lo que pueden ver es que el padre le está contando a su hijo cómo había una incongruencia, un contraste entre lo que decía la religión y lo que hacía, porque la religión siempre ha profesado paz, pero en las cruzadas mataban a nombre de Dios. Entonces aquí se puede ver ese contraste, esa oposición, esa antítesis entre lo que sería el bien y el mal, la religión, pero acciones negativas o acciones perjudiciales para la sociedad, que sería, digamos, los sacrificios de personas. Entonces aquí podemos ver la sangre, podemos ver los soldados con sus espadas matando a nombre de la cruz.
Entonces aquí pueden ver también que hay un contraste en degradé, en donde hay un escalado, en donde el padre le cuenta a su hijo, pero el fondo pues es bastante caótico, en donde aquí el texto nos dice, mi papá me explicaba cómo en nombre de esa misma cruz por la que habían padecido martirio, los conquistadores cristianos martirizaron a otros seres humanos y arrasaron con pueblos, pirámides y religiones, mataron dioses venerados e hicieron desaparecer lenguas y pueblos completos. Entonces, este es un ejemplo auténtico de lo que sería la antítesis o la oposición como figura retórica dentro de lo visual, dentro de la retórica visual, chicas. Aquí les tengo otra figura literaria, otra figura retórica dentro del campo de lo visual, que sería la repetición o la anáfora. Aquí vamos a decir que la repetición sucede en algunos de los elementos de la obra. Yo les traigo también un ejemplo de lo lingüístico. Entonces aquí está la rima número 12 de Gustavo Adolfo Bécquer. ¿Cuál es la repetición, la anáfora o a veces también llamada aliteración dentro de un poema, dentro de una narración? Cuando se repiten varias palabras. Hay unas diferencias en cuanto hay consonancia o asonancia, cuando las que se repiten son las consonantes o algunas vocales al inicio y al final de cada palabra. La más común es la anáfora, porque es simplemente la repetición de palabras. Y como ustedes pueden ver aquí en esta rima 12 de Gustavo Adolfo Bécquer, del escritor y poeta español, aquí vemos, porque son niña tus ojos, verdes como el mar, te quejas, verdes los tienen las náyades, verdes los tuvo Minerva. Entonces, como ustedes pueden ver, se está repitiendo 3 veces la palabra verdes. Eso es una anáfora. Esa es la figura retórica de la repetición. Pero cuando ya lo pasamos al plano de lo visual de nuestras novelas gráficas, aquí vamos a ver un ejemplo de la novela de Héctor Abad Faciolince, El olvido que seremos, en donde el muchacho está en la hamaca, está pensando, está triste, y podemos ver 3 viñetas seguidas en donde se está captando la gesticulación y toda la expresión de su rostro. Entonces, este podría ser un claro ejemplo de una anáfora, chicas. Aquí también tenemos otro ejemplo de anáfora, de repetición, pero este es de la novela Satanás, que es la que estamos leyendo. Como pueden ver ustedes aquí, chicas, es un túnel, está oscuro, y en las 3 viñetas parece que viene un vagón, puede ser de un tren, de un tranvía, como ustedes lo quieran ver. Y hay una conversación de 2 personas. Y ahora mira cómo tengo la cara. Hace unos días pinté a mi tío Manuel con unas malformaciones en la garganta y me llamó después a decirme que tiene cáncer en esa zona. Entonces, aparentemente, 2 personajes de la novela Satanás están hablando dentro de ese tranvía. Pero aquí lo que quiero que vean, chicas, es que la novela gráfica utiliza estas figuras retóricas de la literatura, porque es también literatura la novela gráfica, y entonces va a usar mediante la estrategia, mediante el recurso visual, estas figuras retóricas. Entonces aquí podemos ver cómo 3 viñetas nos están haciendo un énfasis de algo, de repetición, y todo esto tiene significado. Aquí seguimos con otro ejemplo en donde ustedes pueden ver 2 personajes, una mujer y un hombre. Quiero que se detengan a mirar las expresiones faciales del hombre, tanto en las viñetas superiores como inferiores. Miren que prácticamente el texto cambia en el globo, en el bocadillo, pero la expresión facial del hombre es la misma, hacia abajo, con los ojos cerrados. Entonces esto podría ser una repetición también, chicas, o anáfora, como les dije. Aquí tenemos otro ejemplo de María, en donde se puede ver que le están cometiendo un vejamen, está siendo torturada, y entonces el autor lo que hace para ponerle énfasis a ese dolor, chicas, es poner 3 viñetas en donde se está repitiendo su rostro y esas expresiones faciales de tortura y de padecimiento que le están haciendo someter. Aquí tenemos otro ejemplo de repetición, chicas, es de este personaje, y aquí podemos ver que él está teniendo una crisis, hay un caos atrás en donde hay una repetición. Tendremos que leer cuando lleguemos allí qué es lo que está pasando, pero la imagen ya nos da mucho que interpretar, en donde miren que, digamos, se podría decir que él está
harto de la sociedad, del caos, del ruido, de los automóviles o de alguna circunstancia que esté aconteciendo dentro de la narración, dentro de su tiempo y dentro de su ritmo. Entonces miren que hay bastantes viñetas que dan a entender algo que le está pasando al personaje, chicas. Ahora voy a adentrarlas a la epanadiplosis. La epanadiplosis, ¿qué es? ¿Qué nos va a decir María Caso? Es un principio y un final de una escena representada por la misma imagen. Entonces, esto suele ser cuando, digamos, en un texto narrativo, lingüístico que está escrito, esa parte empieza por una palabra, digamos, el cielo azul me enamoró y yo terminé en el cielo azul. Eso quiere decir que inició con el cielo azul y terminó con el cielo azul. Aquí, ¿cómo podríamos ver la epanadiplosis representada en nuestra novela gráfica? Aquí hay un ejemplo de Satanás. Como pueden ver, inicia con un altar, hay dos personas, obviamente, esculpidas en el altar, está hablando el padre y una anciana, y como pueden ver, así inicia la página, así inicia ese texto, el padre y la anciana conversando, y también termina la página con el padre y la anciana conversando. Entonces esto nos daría a entender esa epanadiplosis dentro de la obra de Satanás. Asimismo, otro ejemplo que les traigo aquí pueden ver al padre caminando por las calles urbanas de la ciudad, siguiendo a la anciana, porque al parecer va a tener algún caso que es competente para él, y podemos ver cómo en esta página inicia la viñeta con él caminando y también termina la viñeta con él subiendo unas escaleras. Entonces ahí podremos ver como un contraste de esa epanadiplosis, chicas. Aquí les tengo un ejemplo de esa figura literaria que les había comentado acerca de la exageración. La hipérbole es cuando vamos a exagerar algo para volverlo más bello, más interesante. Entonces, por ejemplo, ahorita se me viene a la mente, ese hombre tiene la fuerza de 1000 personas. Sabemos que es una exageración porque no va a tener la fuerza de 1000 personas, pero pues se está haciendo alusión a que ese hombre es bastante fuerte. Entonces ese es el sentido figurado, la hipérbole. Digamos, está lloviendo a cántaros, ha llovido por una eternidad. Sabemos que no ha llovido por una eternidad, pero digamos que han pasado varias semanas o meses en donde ha llovido en agosto. Podría ser un ejemplo. Aquí yo lo que les voy a traer es un ejemplo de la novela gráfica, otra vez, de Héctor Abad Faciolince. Aquí lo que podemos ver es una representación bastante gráfica. Hay texto, está la parte lingüística. Podemos ver el humo aquí, chicas. Quiero que se tengan a verlo porque ese humo va a denotar un poco lo que sería el bocadillo de ese recuadro a mano derecha. Entonces lo que dice el texto es, el peor agente nocivo, el que más muertes ocasionaba entre los ciudadanos del país, eran nosotros seres humanos. Y esta pestilencia, a mediados de los años 80, tenía la cara típica de la violencia política. El Estado, concretamente el ejército, ayudado por escuadrones de asesinos privados, los paramilitares, apoyados por los organismos de seguridad, estaba exterminando a los opositores políticos de izquierda para salvar al país de la amenaza del comunismo, según ellos decían. Entonces, eso es una parte. Entonces, aquí lo que vamos a mirar es esa montaña de personas muertas que están detrás de este personaje que nos están mostrando aquí. ¿Por qué podría ser una hipérbole? Porque si bien nos están hablando de la violencia que ha sufrido Colombia a través del tiempo, entre fuerzas militares, gobierno, entre fuerzas extraoficiales como el paramilitarismo, la guerrilla, y toda esa violencia ha confluido en muchísimas muertes, a través del narcotráfico, terroristas, pues aquí podemos ver que están exagerando esos diálogos al poner una montaña de muertos, no diciendo que no, el conflicto no haya traído todos esos muertos, sino que podemos ver que aquí se está exagerando para pues poner en evidencia lo que está pasando en concreto en esos diálogos de los bocadillos. ¿Listo, chicas? Entonces esta sería pues una hipérbole. Aquí de la misma novela podemos ver otro ejemplo, que sería esta sangre que ustedes ven aquí, chicas, pues entre más sangre vamos a decir que podría ser una exageración. Aquí como último recurso, digamos que tenemos la elipsis, que María Caso nos la nombra como una supresión explícita de algún componente. Aquí podemos ver a María
está hablando con un hombre, está charlando con un hombre en el bar, y acuérdense que ella se le ofreció, ya lo vimos en el primer capítulo, suministrar escopolamina. ¿Ella qué hace aquí? Él va al baño en el diálogo y ella se va a ver en la cuarta viñeta que le está suministrando, le está disolviendo la píldora en su trago. Y quiero que se den muy de cuenta, que se fijen mucho en lo que sería la elipsis aquí. La elipsis es cuando hay una supresión, cuando se quita algo que no de pronto no es tan necesario, pero esa viñeta nos da a entender que pasó un tiempo. Entonces esas burbujas que están ahí, digamos que ahí luchando entre lo que es la píldora, el medicamento y el alcohol, y ya después cuando vemos las otras tres viñetas, él ya llegó y ya está hablando con María. Eso quiere decir que esa viñeta no nos mostraron cuando él fue al baño, si habló con alguien en el baño, sino que la elipsis será esa figura retórica, esa figura literaria, en este caso esa figura de la retórica visual, que nos va a dar a entender que pasó un tiempo, pero ese tiempo se suprimió y ya estamos en otro espacio, en otra escena, en otro tiempo de la narración, chicas. Entonces, esto fue todo, chicas. Como acaban de ver, ya se acabó la presentación. Espero que les haya agradado y ya aclararemos las dudas en el salón de clases. Hasta luego.